Bueno, hermanos, es una alegría compartir otro día del Señor con todos ustedes. El texto de hoy, quisiera que estos últimos mensajes del año poder hacer una especie de impas. Siempre a fin de año hacemos como una especie de revisión de cómo caminamos durante este año para hacer un examen de conciencia, un examen del corazón, y de esta manera poder empezar el año que viene de otra manera. Es decir, creo que toda persona sabia aprende de sus errores, los corrige y cambia la dirección en la que se estaba dirigiendo. El apóstol Pedro, estamos llegando al final de su carta, este es el último capítulo de esta carta, y el apóstol Pedro es un personaje muy especial en la Biblia, es uno de los personajes para mí personalmente más especiales de toda la Biblia, porque tiene muchas características el apóstol Pedro. Es un pescador, es una persona humilde, pero al mismo tiempo es una persona muy orgullosa. Es decir, es la contradicción de Pedro, es una persona que si uno lo mirara desde el punto de vista humano, tal vez no tiene mucho de qué enorgullecerse, pero es una persona evidentemente con una gran personalidad, una persona que no se va a dejar pasar por arriba fácilmente, pero también es una persona apasionada, es una persona que cuando uno mira a los 12 apóstoles, de los primeros que caminó con Cristo, él no es el más inteligente, él no es el primero que llegó a Cristo, fue su hermano Andrés el que lo lleva a Cristo. Digamos que no es de esos personajes que tal vez tenía todo para ser un protagonista, pero de ese grupo definitivamente lo termina siendo. Y lo termina siendo por muchas cosas, porque primero que es de los apóstoles el que más evidentemente muestra de la Biblia sus errores, sus faltas. Si hay un apóstol que lo vemos caer como ningún otro, digamos, no hay otro ni siquiera Pablo, por ejemplo, no hay otro apóstol que haya manifiestamente se haya equivocado tanto o haya pecado tanto como Pedro. Sin embargo, como apóstol, vemos que también es de los que tiene los principales privilegios. Es uno de los primeros que ve al Cristo resucitado. A él se le dan las llaves. Él es de los primeros a los que se le revela con muchísima claridad que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es uno de los que está en el monte de la transfiguración. Él va a decir después, mucho más adelante, él va a decir que cuando estábamos en ese monte santo pudimos ver su deidad de una manera tan clara, tan fuerte, tan poderosa. Él es el que va a dar el discurso inaugural de Hechos 2, que va a dar cuando llega el Espíritu Santo, cuando se derrama el Espíritu Santo. O sea que es un personaje maravilloso y fascinante. ¿Y quién mejor que una persona que ha caído, que se ha equivocado? Pero hay algo que Pedro nos deja muy en claro, es que aunque un cristiano pueda caer, pueda equivocarse, pueda haber tomado malas decisiones, luego puede pararse de una manera muchísimo más firme de la que antes estaba. Luego puede seguir a Cristo con mayor devoción. Para cuando él escribe esta carta, estamos parados aproximadamente en el año 55-56 después de Cristo. Es decir, hace ya más de 30 años que el Señor Jesucristo murió, resucitó. Hace ya más de 30 años que tuvieron ese encuentro fatídico en la casa del patio de Anás, de noche, en la noche fría, donde él termina negando a Cristo. Ya pasaron más de 30 años de ese encuentro posterior, en esas playas de Galilea donde todo había empezado. Ellos se habían conocido en Galilea, y después de que pasa toda esta historia de la negación, la historia vuelve a empezar en Galilea otra vez. En las playas de Galilea, el Señor Jesucristo lo está esperando al apóstol Pedro y a todos los apóstoles para hacerles un desayuno. E inmediatamente, en el silencio de los apóstoles, el Señor Jesucristo rompe el silencio con un nombre. Dice: Pedro, ¿me amas?, le dice. Y ahí sabemos cómo termina la historia, ¿no? El Señor restaurando a Pedro. Entonces, ¿quién mejor que Pedro para hablar de la ansiedad, de cómo afrontarla, de cómo levantarse victoriosos de ella después de haberte equivocado? La ansiedad tiene un efecto
Es decir, podemos hacer ciertas disquisiciones. Por ejemplo, cuando uno habla de tristeza, de depresión, generalmente uno tiene que trazar la línea y mirar hacia atrás. La gente se deprime por cosas que se angustia, se entristece y está triste por cosas que te pasaron es decir, tiene que ver con el pasado. Es una emoción sujeta al tiempo pasado. ¿Sí? Es decir, te pasó algo y la persona no se recupera de eso. Y entra en ciclos depresivos, de tristeza, en los cuales se levanta, pero luego se vuelve a caer y luego se vuelve al mismo lugar ese mismo lugar traumático. La ansiedad es también una emoción angustiosa, una emoción indeseable, pero que tiene que ver con el futuro. Uno trazaría la raya desde el presente hacia el futuro. Te pone ansiosa cosas que están, o ansioso cosas que están en el futuro, cosas que aparentemente están un poco fuera de tu control, cosas que no puedes cambiar. De hecho, vamos a ir luego a ver qué palabra usa el apóstol Pedro en el versículo 7. Es muy interesante esa palabra. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, dice, ¿no? Y esa palabra tiene un significado muy particular. Pero lo que podríamos decir es que la ansiedad es un sentimiento angustioso que tiene que ver con cosas que se proyectan hacia el futuro y que afectan los sentidos de las personas. Es decir, la ansiedad, cuando uno ve a una persona ansiosa, afecta los sentidos de la persona. Entonces, por ejemplo, el Señor Jesucristo en Mateo 6, ¿qué le dice a las personas? Le dice, miren las aves del cielo, no siembran ni ciegan, pero con todo el Señor las alimenta. Miren el lirio del campo. ¿Y qué más le dice? Le dice, aunque luego va a venir el invierno y se van a marchitar y van a desaparecer con todo, el Señor las viste con una gloria superior a la de Salomón. Y le dice, ¿no valen ustedes más que eso? Entonces genera un problema de visión. La persona es incapaz de ver las cosas más elementales. Las cosas más elementales no se pueden ver cuando una persona expresa de la ansiedad. Tenés miedo de que no vas a comer, ¿con qué me voy a vestir? Cosas en el futuro, pero ahora tenés para comer, sí, ahora tengo. Y para vestirte también. ¿Y en el futuro qué va a pasar? ¿Y mañana qué va a pasar? Entonces genera una sensación de ansiedad en el futuro que hace que la persona sea incapaz de ver lo esencial y por otro lado confunde las prioridades también. Es decir, ¿no valen ustedes más que unos pajaritos? Si valen más ustedes que unos pajaritos, el Señor los viste de esa manera, evidentemente Dios tiene que tener más cuidado de vos que de ese pájaro. Genera, por así decirlo, disonancias cognitivas, digamos, ¿sí? Genera que uno pierda de vista las prioridades. Entonces podría estar Cristo en tu casa tranquilamente y vos podrías estar, ¿cómo estaba María? Marta, afanada. Le dice Marta, está afanada. Porque María eligió una cosa y no le va a ser quitada. Le está diciendo, no significa que tengas que dejar no hacer nada. Pero el problema es que vos estás confundiendo las prioridades. Lo primordial sería que vos estés acá como María. Entonces, bajo el efecto de la ansiedad, las personas se vuelven obtusas en las cosas más básicas. No pueden ver las cosas más básicas y confunden las prioridades. Y esa prioridad tiene que ver con el valor. Es decir, no entiende el valor de las cosas. Sería más valioso que estés acá sentado. Vale más que un pájaro. Es decir, uno confunde el valor de las cosas, ¿sí? También paraliza, inmoviliza. El apóstol Pedro, cuando una persona está bajo el efecto de la ansiedad hace que la persona se inmovilice también. Es decir, el apóstol Pedro vemos que hay siempre llamados a la acción. Echar nuestras ansiedades sobre él. ¿Por qué? Porque la persona está con las ansiedades ahí, no, está totalmente paralizada. El apóstol Pablo va a decir en Filipenses, dice, no, por nada estéis afanosos, antes bien sean oídas vuestras oraciones, competiciones, ruegos, súplicas. Es decir, ni siquiera la ansiedad puede paralizar tanto que ni siquiera a Dios se lo diría, digamos. Es decir, serías capaz de ni siquiera decírselo a Dios. Es decir, afecta el habla, afecta la capacidad de poner en palabras lo que te está pasando. Y tal así que ni a Dios se lo diría, digamos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el corazón? ¿Qué es el mensaje? El corazón de la ansiedad. El corazón de la ansiedad, básicamente,
tiene que ver con la incapacidad de humillarse, tiene que ver con un rechazo, con una resistencia a la providencia de Dios. Es decir, podríamos decir que sería como una especie de apéndice del descontento, ¿sí? Es decir, el ansioso es un descontento sujeto al tiempo, digamos, ¿sí? Porque tiene que ver justamente con cosas que se proyectan hacia el futuro, cosas que te preocupan, que potencialmente podrían ocurrir mañana, aunque no estés 100% seguro de que eso vaya a ser así. Entonces eso tiene que ver con la falta de control, tiene que ver justamente con la incapacidad de descansar en la providencia de Dios y con un exceso de confianza en uno mismo. Por eso el apóstol Pedro, antes de hablar de todo, dice, ¿sabes qué? Humillate bajo la poderosa mano de Dios. No sos tan fuerte como pensás, no sos tan inteligente como pensás. Las cosas no están en tu control y no van a estar nunca en tu control como vos quisieras. Entonces, si de todas formas eso es así, ¿por qué mejor no confías en el Señor? ¿Por qué mejor no te pones bajo su poderosa mano, su mano que la de Él sí es poderosa? Por eso el apóstol Pedro les va a hablar a estos expatriados de la dispersión. Cuando uno mira esta carta, dice, ¿por qué esto está acá? Yo siempre que veo un pasaje de la Escritura digo, ¿por qué Pedro termina hablando de la ansiedad? Digamos? Es decir, ¿por qué termina hablando? Es decir, ¿qué hace esto acá? Digamos? Es una de las primeras cosas que dice, ¿cómo esto encaja en todo el argumento de lo que viene diciendo? ¿De qué está hablando? ¿De qué viene hablando Pedro para concluir en esto? ¿A quiénes le está hablando? Y bueno, tiene un poco que ver, por supuesto, un poco no, tiene todo que ver. Esto, la forma en la que termina esta carta, tiene todo que ver con las personas a las que le está escribiendo y las circunstancias en las que están. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 1:2, dice, 1 del 1 al 2, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Es decir, estos expatriados de la dispersión son personas que están fuera de su patria, es decir, son judíos que están en la diáspora, son judíos que están casualmente por aquellos lugares por los que el apóstol Pablo antes había pasado misionando, predicando el Evangelio, y mucha gente judía se había convertido. Y Pedro, que tenía el ministerio de los judíos, ¿qué hace? Manda una carta justamente a los expatriados de la dispersión que la estaban pasando muy mal. Vemos, dice, elegidos según la presencia de Dios, esto es teología pura, elegidos según la presencia de Dios Padre, es una bendición trinitaria, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es una bendición trinitaria. Es decir, aquellos que están lejos de Israel están cerca justamente de la Trinidad, de esta bendición trinitaria. Fueron escogidos por el Padre, santificados por el Espíritu y rociados para ser rociados con la sangre de Cristo Jesús. Y justamente Jesucristo enfatiza, me encanta que cuando el apóstol Pedro dice Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso enfatiza su humanidad. Él es Jesús, pero Él es el Cristo. Y Jesús justamente tiene que ver con su misión. Él vino a salvar al mundo. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Es la identidad de Cristo. Ahora entonces, ¿por qué nuestro texto, 1 de Pedro 5, 6 al 11, ¿por qué está acá? ¿Qué tiene que ver esta porción con el resto de la carta? Entonces tiene sentido porque el argumento central de la carta es animar a los cristianos y exhortarlos a vivir en esperanza y certidumbre de fe en medio del sufrimiento presente. Son gente que le está pasando muy mal, gente que la está pasando muy mal en un mundo muy impío, muy degenerado, muy pervertido, la están pasando mal y sus perspectivas futuras no son buenas. No son buenas, es decir, el presente es malo
pero el futuro puede ser muy malo. Y una persona que se da cuenta que su presente es malo, pero que su futuro puede ser muy malo, ¿qué empieza a sentir? Ansiedad. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Agarrémonos lo que tenemos ahora, digamos, ¿no? Entonces empezamos a entrar en un ciclo de ansiedad. La gente que la está pasando mal hoy, pero que cree que le va a pasar mal peor mañana, empieza con un vector de ansiedad que va a ir creciendo. Entonces Pedro, antes de hablar de la ansiedad, antes de llegar a ese punto, en el capítulo 1 y 2, él les va a hablar de quiénes son ellos, capítulo 1 y 2, y va a ir diciendo que son piedras vivas, rescatados de la vana manera de vivir, son una nación santa. Empieza a hablarles de quiénes son ustedes. Es casi como está siguiendo como un modelo parecido, pero al revés al de la parábola del Señor. ¿No son ustedes más que las plantas? ¿No son ustedes más que las plantas? Le dice, ¿no? Entonces, les empieza a decir quiénes son, piedras vivas, rescatados de la vana manera de vivir, nación santa, pueblo escogido por Dios. En el capítulo 2 y 4, les empieza a hablar de cómo sufrir, cómo padecer. Les empieza a decir que tienen que estar sometidos a toda institución humana, honrando a todos, que las mujeres tienen que ser sujetas a los maridos, que los maridos tienen que vivir sabiamente con ellas, que todos tienen que ser del mismo sentir, que no hay que devolver mal por mal, que tienen que estar sobrios y velando. Es decir, empieza a hablar de cómo sufrir, de cómo vivir y sufrir la vida cristiana a la cual han sido llamados. Por otra parte, es interesante mencionar esto, que todos los apóstoles y la palabra de Dios y el Señor Jesucristo mismo advierten que la vida cristiana se trata de un sufrimiento en medio de un mundo que aborrece el cristianismo, que aborrece al cristiano. Es decir, el cristiano verdadero, que antes corría con todos los disolutos, pero ahora le pertenece a Cristo, ese cambio de conducta te va a generar sufrimiento, te va a meter en contradicción con personas, con expectativas del mundo que vos tenías antes, con cosas que te gustaban, con cosas que esperabas de esta vida. Ahora que sos cristiano, eso que vos querías no va más. Se terminó para siempre. Se terminó para siempre. Esa forma de vida ya no va más. Olvídate de eso. O andate al mundo. O te olvidás de eso o te vas al mundo. Pero las dos cosas no se pueden. ¿Sí? Y si vos querés vivir como un cristiano en esta vida, lo que tenés que saber es que la vas a pasar mal muchas veces. Que vas a ser perseguido, que vas a ser ofendido, que vas a ser agredido. Hay gente justamente que uno los ve a veces, a mí incluso me ha pasado, que uno cree que está sufriendo por ser cristiano, y no está sufriendo por ser cristiano, está sufriendo por ser un pecador, por ser un irresponsable, por ser un malvado. Realmente está sufriendo por causa de la vida indigna que llevas, no por causa de la vida cristiana que estás llevando. Porque nadie te está persiguiendo por ser cristiano, te están persiguiendo porque no te presentaste a trabajar, te están persiguiendo porque no devolviste lo que pediste prestado, te están persiguiendo por mentiroso, no te están persiguiendo por cristiano, te están persiguiendo por malvado, sos más malvado que la gente de este mundo. Y a veces eso ocurre, que viene gente, digamos, no en esta iglesia ni con nadie en esta iglesia, pero digo que suele ser común a veces, como hoy bien nos decía nuestro hermano, trivializar el pecado, alentar a la gente y decirle, vos sos lo más, vos podés, vos y vos y vos y vos. Pero la Biblia muestra todo lo contrario, dice, humillaos bajo la poderosa mano del Señor. Es todo lo contrario. Entonces, el cristiano va a sufrir en este mundo, eso es así. Ahora, yo prefiero sufrir como cristiano que gozarme como impío. Yo prefiero sufrir como cristiano porque el sufrimiento del cristiano está lleno de un gozo incomparable. Está lleno de la paz de Cristo que este mundo no puede conocer, no puede experimentar, no tiene ni idea que existe. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El cristiano, en medio del sufrimiento, se goza, canta, no la está pasando mal.
la está pasando mal en un sentido, sí, pero la esperanza de la vida eterna, que es la verdad objetiva, que es la objetividad, o sea, la verdad es que esta vida es efímera. Es decir, en esta vida cualquiera de ustedes se puede morir en cualquier momento las luces se apagan y se termina, pero después hay una vida eterna, gloriosa o absolutamente oscura y terrible y tenebrosa para los impíos y los hijos de Satanás, para todos los que no han puesto su fe en Cristo. Pero para los hijos del Señor, la muerte es como, tomando la analogía de Elías, es la carroza de fuego que te lleva a la presencia del Señor. Y es un estado pasajero. La muerte es temporal para el cristiano, la muerte física. Pero los creyentes esperamos la segunda venida de Cristo. Entonces, si tenemos esperanzas tan grandes, en realidad los cristianos sí podemos pasar por periodos de ansiedad, lo cual no es necesario negar eso. El cristiano sí puede estar ansioso, pero tiene la responsabilidad de echar esa ansiedad a Cristo. Es decir, no hay problema con que tengas ansiedad. La ansiedad es absolutamente normal. El problema es qué haces con la ansiedad. ¿Te la vas a quedar? ¿La querés resolver, controlar, manejar vos? Bueno, te deseo mucha suerte. Te deseo mucha suerte. ¿Sí? Ahora, si sos un cristiano, el cristiano no hace eso. El cristiano, con la ansiedad, que es parte de la vida del sufrimiento, es la respuesta normal, natural. Cuando vienen y te dicen, a mí me ha pasado todo el tiempo, a todos les pasa todo el tiempo. ¿Querés hacer esto? No, pero ¿sabes qué pasa? No se puede por esto, por te ponen toda una serie de cosas y vos decís, uy, pero se me está terminando el tiempo, tengo que decidir. Tengo que hacer algo. Entonces el cristiano te sentís ansioso, te preocupás por lo que va a pasar. ¿Y qué hace el cristiano? Bueno, Señor, echás eso delante del Señor. Entonces eso es absolutamente normal y humano. Pero lo que ocurre es que el impío no puede dejar las cosas en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque está totalmente inflado, lleno de orgullo e incapacitado espiritualmente para hacerlo. Es decir, ni quiere ni puede hacerlo. Aunque quisiera, tampoco puede hacerlo. En cambio, el cristiano verdadero sí lo puede hacer. Entonces, a estos cristianos que están padeciendo, que están sufriendo, el apóstol Pedro, desde el capítulo 5, versículo 1 al 5, ya estamos en nuestro capítulo, es decir, del 1 al 2 les dice quiénes son, del 2 al 4, capítulo 2 al 4, les dice cómo sufrir, cómo pasar la vida cristiana, y del 1 al 5 les habla, del capítulo 5, que es el último, el que estamos, los primeros 5 versículos les va a hablar de cómo liderar y vivir la vida en comunidad cristiana, apacentando la grey de Dios, los jóvenes sujetos a los ancianos. Y desde el 6 al 11 hay una exhortación para toda la iglesia. Esto es para todos, para todos. En este capítulo 5 responde la pregunta, ¿cómo se vive internamente en el corazón? ¿Cómo debemos afrontar este llamado desde el punto de vista espiritual? Número 1, humildad bajo la poderosa mano de Dios. Número 2, confianza en su cuidado. Número 3, vigilancia espiritual. Número 4, perseverancia con una mirada y un foco eterno. Un autor decía que 1 de Pedro 5, del 6 al 11, es la teología del corazón que está bajo presión. ¿Sí? La teología del corazón que está bajo presión. Ahora, también otra cosa que pensaba este texto es, ¿por qué lo toca ahora lo de la ansiedad y no antes? ¿Por qué ahora? ¿Por qué al final y no al principio, digamos? Siempre también uno se pregunta eso, ¿por qué esto está acá, digamos, y no antes, por ejemplo? Tal vez, ¿no? Porque justamente Pedro está siguiendo un orden pastoral. Él les habla de la identidad, quiénes son, les enseña doctrina y luego hace una exhortación y les da un consuelo final. Es decir, si él hubiera empezado a hablar de la ansiedad antes, sería una especie de exhortación moralista, sin sustento teológico, sin fundamento espiritual. ¿Se entiende lo que digo decir? Sería una especie de llamado farisaico, digamos, ¿no? Que hagas algo sin un sustento real espiritual. Entonces, a estos cristianos que ya saben quiénes son, a estos que ya saben que el sufrimiento además es temporal, es necesario que padezcan por un poco de tiempo, les dice. Bueno, que ya saben que el sufrimiento es temporal,
tienen claro que la gloria es segura, entonces ahora pueden escuchar: echen vuestra ansiedad sobre Él. Además, como les dije, la ubicación es perfecta. Capítulo 5, mírenlo conmigo, del 1 al 4, exhorta a los ancianos, en el 5 exhorta a los jóvenes y a todos a una humildad mutua, y del 6 al 11 exhorta a toda la iglesia. O sea que esto puede ser tranquilamente tomado como una exhortación para toda una iglesia. Es decir que este pasaje de la ansiedad al final de 1 de Pedro 5 es una conclusión necesaria para la coherencia interna de todo el mensaje. ¿Se entiende? Esa es la idea. Esto es absolutamente coherente. Ahora, ¿qué enseña este pasaje? En el versículo 6 enseña la raíz de la ansiedad, que es resistir la soberanía de Dios. ¿Cuál es el principal problema por el cual una persona está ansiosa? Está resistiendo la soberanía de Dios. ¿Sí? Está resistiendo la soberanía de Dios. Uno no debe luchar ni resistir la soberanía de Dios frente a lo que te ocurre. Uno deja y coloca las cosas en la presencia del Señor, lo llevas en oración hasta que digas: bueno, esto ya lo quité de mi esfera de acción, digamos, de lo que yo puedo hacer, y confío en el Señor. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Es una actitud voluntaria, humillaos. Es decir, no a cualquier cosa, sino a la poderosa mano de Dios. No es una humillación, digamos, sin sentido, ¿no? ¿Vieron como esos gurús actuales? Principalmente yo lo veo mucho en los gurús de viaje. No sé si algunos de ustedes siguen esos youtubers que viajan por el mundo, y muchos de esos youtubers, cuando lo escuchan, uno dice: uy, uno tiene que estar agradecido. Hay que agradecer, digamos. ¿Y a quién le agradece? ¿A quién le agradece? A la vida, a cualquier cosa le agradece. ¿Se entiende? Entonces, cuando el apóstol Pedro dice humillate, no te está diciendo que te humilles a cualquier cosa, a una entelequia, a un ente inexistente, no, humillate, porque del otro lado hay un Dios que tiene una mano muy poderosa. Eso vos podés aceptarlo o no, pero es una realidad objetiva. ¿Sí? Sí, ¿te puede gustar o no? ¿Te puede parecer bien o mal? Pero es una verdad objetiva. Si querés hacer bien las cosas, humillate bajo su poderosa mano. Esa palabra, humillaos, significa literalmente derribar algo o nivelarlo. Y figurativamente significa hacer que algo pierda prestigio, estatus. Humillate, caete de ese estatus, bajate del estatus que pensás que tenés porque no lo tenés. ¿Sí? Empezá a pensar, acordate esto: la ansiedad hace que la gente invierta las cosas, el valor de las cosas, hace que la gente no pueda ver las cosas más básicas. ¿Cómo vas a confiar en tus sentidos si estás embriagado por la ansiedad? ¿Te das cuenta que no es confiable que lo hagas? Hacelo si querés, pero vas a decidir mal. Y todas las personas en la Biblia que vemos que lo hicieron, siempre lo hicieron mal. Siempre la presión te lleva a equivocarte, a tomar una mala decisión. Te parece que está bien, pero lo que está haciendo está muy mal. Saúl, bajo presión, ¿qué hizo? Hizo el sacrificio que no había que hacer. ¿Qué hizo el mayordomo cobarde e inútil cuando se dio cuenta de que venía el rey? Esconde el talento. Es decir, siempre la decisión que uno toma es la equivocada cuando está bajo la ansiedad. Entonces lo mejor que podés hacer es nivelar para abajo, nivelate para abajo, derribate. Es decir, además otra cosa, es un imperativo, es un mandato auristo, es decir, hacelo de una vez para siempre. Hacelo de una vez y para siempre. Hacelo, tomar la decisión definitiva de una vez por todas. También tiene un sentido de urgencia, es ahora. Bueno, ¿cuándo? Ya mismo. ¿Cuándo? Ya mismo. Ya mismo lo tenés que hacer. ¿Sí? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Por qué? Porque del otro lado hay un Dios con una mano poderosa, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Recuerda que dijimos que la ansiedad, la sensación de ansiedad está conectada con el tiempo. Hay un tiempo en el cual, después de que te hayas humillado, Dios te exaltará. No te vas a exaltar vos, porque acordate que vos te humillaste, vos te bajaste, entonces estás sujeto a lo que Dios haga. ¿Y cómo va a exaltar Dios? A la manera de Dios, como Él quiere hacerlo, de la forma que Él lo quiere hacer. Tenés que dejar que Él, como vos ya te humillaste, lo que pase ahora ya depende de Él.
La forma en la que Él te va a exaltar depende de Él. El momento en el que Él te va a exaltar depende de Él también. ¿Se entiende lo que digo? Entonces es actuar con cordura. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No vos, no a tu tiempo, sino Él cuando fuere tiempo. ¿Cuál es el remedio para la ansiedad? Esto es lo que tenés que hacer. Echando, bueno, ¿y cómo me humillo bajo la poderosa mano de Dios? ¿Cómo sé que me humillé bajo la poderosa mano de Dios? Está bien, yo quiero humillarme, ¿sabes qué? Entiendo, quiero hacerlo, pero ¿cómo me doy cuenta de que lo hice? ¿Cómo sé que lo hice? Bueno, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Este verbo es un verbo también auristo, que tiene las mismas características, es algo que se hace inmediatamente. Es algo además que se hace de una vez y para siempre, y se hace de manera completa y total. Por ejemplo, esta misma palabra, echando toda vuestra ansiedad de Él, aparece en Lucas 19:35, cuando trajeron un pollino a Jesús y echaron sus mantos sobre el pollino y pusieron a Jesús encima. No fueron poniendo el manto sobre el burrito por parte. Bueno, ¿sabés qué? Está bien, sí, yo me voy a humillar y voy a echar mi ansiedad sobre Cristo, pero vamos de a poquito. No, de a poquito no. Es total, es una decisión que es de una vez y para siempre. De la misma manera que echaron ese manto sobre la espalda del burrito y encima lo sentaron a Cristo, lo mismo tenemos que hacer nosotros con nuestra ansiedad. Echamos la ansiedad y dejamos que el Señor Jesucristo se pare encima, que el Señor Jesucristo reine encima de esa circunstancia. Es una cosa, es una decisión que se hace de una vez y para siempre. No es un proceso, bueno, hermanos, yo te entiendo, pero todo tiene su tiempo. Lleva un proceso. No, vos tenés que dejar la fornicación ya. Vos te tenés que arrepentir ya. Ya. No, vos tenés que dejar de mentir ahora. Vos tenés que dejar de ser orgulloso ya, ahora. No, pero de a poco nada. Si no, no lo hiciste. ¿Y por qué la gente no lo quiere hacer? Vamos al versículo 6. Porque no está humillado. Porque tu orgullo sigue ahí. ¿Sí? Porque tu orgullo sigue ahí. Y pensaba en una ilustración para esto, una ayuda. Cuando el Señor quiere mostrarle a Abraham, está haciendo el pacto de Dios con Abraham, el Señor usa la imaginación de la gente. ¿Y qué hace? Le dice, vamos afuera, Abraham. Y le dice, mira las estrellas y las puedes contar. Es decir, empieza a usar la imaginación de Abraham. Y Abraham mira la estrella y dice, no, esto no se puede contar. Y entonces, cuando la mente detecta que hay un límite, ¿lo podés hacer? No, le dice, no se puede contar. Entonces es cuando uno lleva la mente al límite, digamos, que ahí la cabeza está abierta como para recibir una cosa mejor, digamos, ¿no? Y pensaba en el siguiente ejercicio. Imaginen que por un segundo, imaginen esto, que por un segundo, no les voy a dar 3 minutos, que por 3 minutos el Señor agarra tu orgullo, agarra tu vanidad, agarra todas tus expectativas pecaminosas. El Señor por 3 minutos agarra a tu hombre viejo, tu pecado, y lo retiene así. Y lo tiene ahí por 3 minutos. En este momento, el pecado remanente de todos ustedes, en este momento, de estos 3 minutitos que Dios les da, el Señor les da, deja de hacer efecto en ustedes. Y solo queda el hombre nuevo. Y su Espíritu Santo trae a memoria todas sus promesas, todas sus exhortaciones, todas sus advertencias, y con tu hombre viejo absolutamente diluido y absolutamente incapacitado, y además con todas las promesas falsas de Satanás y todos los engaños de Satanás, todos en este momento sin efecto sobre tu mente, sobre tu corazón, ¿sí? Todo tu orgullo absolutamente derrocado y todas las promesas de Dios, toda su claridad espiritual delante tuyo. Piensen, porque les quedan 2 minutos, 1 minuto y medio. En 1 minuto y medio, esa mano se va a correr y todo ese orgullo va a volver a vos y ya no vas a tener esta claridad que tenés en este momento. El hombre viejo está completamente diluido y todas las promesas de Dios están delante tuyo. ¿Qué cosas debieras echar delante del Señor?
Imagínate que en este momento no tenés miedo de tomar esa decisión. Imagínate que en este momento no te da miedo las consecuencias de lo que pueda pasar. Si confesás, si obedeces, si te humillás, imagínate que cuáles son esas cosas que debieras echar delante del Señor ahora, porque te quedan 30 segundos. Y cuando la mano del Señor se quite, vas a volver a experimentar el efecto de las mentiras de Satanás que crees, todos esos temores. Bueno, si podés tener claridad en eso, entonces eso es exactamente lo que debes echar de una vez y para siempre al cuidado del poderoso Señor. ¿Sí? Eso que acaban de ver, eso que pueden llegar a pensar sin el orgullo, sin el temor a las consecuencias de lo que vaya a pasar, ¿por qué es obedecer a Dios? ¿Por qué no lo harías? ¿Por qué no lo harías? ¿Qué te puede pasar de malo? ¿Qué te puede pasar de malo si obedeces al Señor? Bueno, eso, exactamente eso, que cada uno de ustedes pueda vislumbrar sin temor a las consecuencias. Esto que les estoy diciendo es lo que la santificación significa. ¿Saben cuando el viejo hombre está totalmente mortificado y las mentiras de Satanás no tienen efecto sobre tu mente? Y no le tenés temor a obedecer como el apóstol Pedro, o como cuando dijo, no podemos callar lo que hemos visto oído, o como dijo Zacarías, para que sin temor le sirvamos en santidad y justicia todos los días de nuestra vida delante de Él. ¿Qué puedes llegar a perder si obedeces al Señor? Bueno, no vas a perder absolutamente nada que no tengas que perder. ¿Sí? No vas a perder absolutamente nada que no tengas que perder. Y por otro lado, todo lo que puedes ganar supera, y recordá esto, la ansiedad hace que la gente distorsione el valor de las cosas. Todo lo que podés llegar a ganar por obedecer al Señor no se compara con lo que vas a perder. ¿Por qué? Porque del otro lado está la poderosa mano de Dios. ¿Qué podría ocurrirte? Entonces piensa en cada uno de ustedes, en todas estas decisiones que han estado reteniendo, todas estas cosas que no han hecho de una vez y para siempre, todas estas cosas que le han querido hacer de a pedacitos, de a poquito, ¿sí? Son las cosas que te detienen para obedecer y vivir la vida cristiana que Dios manda que vivas, que Dios desea que todos nosotros vivamos, ¿sí? A la estatura de Cristo. Es peligroso no tratar la ansiedad porque genera vulnerabilidad espiritual. El versículo 8 te lo indica. Dice, 1 de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad. ¿Por qué dice sed sobrios y velad? Porque justamente son los dos sentidos que afectan. La ansiedad introduce a las personas en un estado de embriagueza, en la cual no tiene los sentidos anulados. No puede está tan ansioso y afanado que no pueden ser oídas vuestras oraciones, competiciones, ruegos y súplicas delante del Señor. No lo puede ni poner en palabras. Es incapaz de mirar. Podrías tener al Señor en tu cocina y ponerte a hacer otra cosa en vez de sentarte a sus pies. ¿Te parece que hay otra cosa que sería más urgente que esa? ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Entonces genera embriagueza y hace que las personas no estén velando. Afecta el sentido de atención de las personas, hace que las personas no estén atentas. Están atentas a cualquier cosa o están desprevenidas. Eso produce la ansiedad en la vida cristiana. Porque vuestro adversario, el diablo, hay una amenaza terrible dando vuelta, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cuándo Satanás devora a alguien? Cuando destruye sus propósitos, cuando descalifica a un pastor, cuando hace que un marido destruya su matrimonio, cuando hace caer a una persona, se lo devoró Satanás. Cuando hace que un padre o que un hijo cometa un pecado irreversible, cuando hace que un joven caiga en fornicación o en pecado, Satanás se lo devoró. ¿Sí? Cuando hace que un hombre descuide sus deberes, sus responsabilidades, cuando hace que un hijo se vuelva irreverente, inmanejable, cuando hace que una esposa viva constantemente angustiada, descontenta, desconforme. Bueno, esas cosas, sí, eso es lo que hace Satanás en personas ansiosas y desprevenidas, que no están velando, que no se están cuidando del verdadero peligro. En el versículo 9 nos muestra cuál es la respuesta del creyente. El versículo 9, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Otra de las cosas que a veces hace la ansiedad es pensar que esto solo te está pasando a vos.
Es decir, te centra tanto en uno mismo que uno siente que lo que yo necesito en este momento, que lo que me está pasando en este momento, me está pasando solo a mí. Me está pasando solo a mí, digamos, ¿no? Esto siempre me pasa a mí, ¿entendés? Bueno, el apóstol Pedro dice, no, esto es típico de la vida cristiana, ¿sí? Estos sufrimientos se van dando en todas las personas, en todo el mundo, ¿sí? Versículo 9, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo, eso significa entendiendo, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto es parte de lo que Dios dijo. ¿Cómo se resiste esto? Bueno, nuestra victoria es la fe, dice el apóstol Pablo. Nuestra victoria, esta es nuestra victoria, nuestra fe. ¿Sí? Es decir, bueno, ¿cómo se resiste? ¿Cómo se resiste entonces? No estando ansioso, ¿cómo se resiste la prueba? Bueno, ¿qué hiciste? ¿Echaste toda tu ansiedad sobre él? Bueno, vos echaste tu ansiedad sobre él, pero mientras tanto uno tiene que soportar lo que venga. Está bien, puse el mantito de una vez y para siempre a los pies de Cristo. Lo hice definitivamente. ¿Y cómo resisto? Hasta que el Señor me exalte, por medio de la fe, por medio de la certeza de lo que uno espera y convencido de lo que uno todavía no ve. Aferrado a las promesas del Señor. Aferrado a las promesas del Señor. Esta resistencia significa que no debes huir de la situación, de la circunstancia. Hoy siempre se suele predicar a las personas, bueno, si te hace mal no es de Dios. ¿Sí? ¿Cómo te sentís respecto a esto? No, y me siento mal. Bueno, si te sentís mal, no debe ser de Dios. Ese es Satanás el que está aconsejando ese tipo de cosas. ¿Te sentís mal? Bueno, no es de Dios. No, escuchame una cosa. Lo más probable es que si haces la voluntad de Dios, te sientas mal. ¿Por qué? Porque va contra tu carne, va contra tu orgullo, va contra tus expectativas humanas. Por supuesto que te va a hacer mal. No tengas duda de que te va a hacer mal. No tengas duda, pero es lo mejor. ¿Por qué? Porque Dios corta para después sanar. Dios corta para después sanar. Se supone que tenés que sufrir por ser un cristiano verdadero. Pero el gozo que viene luego supera por mucho cualquier sufrimiento presente. Entonces el cristiano no debe huir, no debe negociar, debe resistir sobre la base de la fe. Esto le pasa a muchas falsas religiones. Las falsas religiones, porque uno mira, por ejemplo, la primera ministra de Canadá, ¿cómo se llama este país? Insular, chiquito, Nueva Zelanda. O cuando uno mira, por ejemplo, a veces los mormones, por ejemplo, testigos de Jehová, algunos evangélicos de la Iglesia del Río de la Plata, por ejemplo, que son pro aborto, son de extrema izquierda, digamos. ¿Cómo puede ser que una persona que fue criada en principios cristianos, ¿sí?, termine siendo un extremista de izquierda, digamos, ¿no? ¿Cómo pasa eso? Bueno, justamente lo que ocurre es que las ansiedades de la vida cristiana no se pueden sostener si no tenemos una fe verdadera. Lo normal, es decir, lo necesario es que una persona que no tiene una fe verdadera sufra y experimente las consecuencias de no tenerla. Es decir, la fe verdadera te da una paz aparente, ¿sí? Te da una paz aparente, y la paz aparente no sirve para nada. No sirve para nada. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tengas que enfrentar un problema real, la paz aparente no sirve y la fe falsa o aparente tampoco sirve para nada. Y lleva consecuencias desastrosas. Entonces la persona termina persuadida de que el cristianismo no puede ser verdad. Claro, el cristianismo que él cree no es verdad, porque no ofrece promesas de verdad y porque no da fuerza real para hacer frente a los problemas cristianos de la vida. ¿Se entiende? Es decir, cuando vos te haces cristiano, empezás a tener problemas específicos por ser cristiano. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, es como estudiar matemática, digamos, ¿no? Es decir, empezás a manejarte, empezás a resolver problemas de una forma específica, ¿sí? Bueno, lo mismo te pasa cuando sos cristiano. Ahora, el falso cristiano se mete en esto del cristianismo, pero después no puede hacer frente a las consecuencias de ser un cristiano y termina lejos de Cristo, lejos del Evangelio. En el versículo 10 al 11 vemos justamente la esperanza que sostienen los creyentes ansiosos.
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda gracia que te llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. El padecimiento en este mundo es temporal. Bueno, ¿cuánto puede durar? Lo que dure la vida. Para padecer solo se necesita la condición de estar vivo. Si estás vivo, tenés todas las condiciones para padecer. Es lo único que se necesita. A partir de que uno empieza a respirar, ya puede empezar a sufrir y a padecer. ¿Sí? ¿Cuándo se termina? Cuando dejes de respirar. Cuando dejes de respirar, también vas a dejar de padecer. ¿Sí? Ahora, ¿es un sufrimiento continuo, constante la vida cristiana? No, por supuesto que no. Está llena de gozo, está llena de cosas, de circunstancias que son normales en el mundo y que la vida cristiana uno no tiene idea de lo que es. Es más, uno hasta se olvida de ciertos problemas de cuando uno era un impío, de los problemas familiares o las situaciones que les pasan a los impíos. Uno como cristiano la mira hasta medio de lejos, digamos. Es decir, qué triste lo que le está pasando, qué tragedia, qué terrible no poder salir de eso. Qué terrible haberte metido en eso. Claro, lo que pasa es que no pueden evitarlo. Es hacia donde la inercia lo lleva. Entonces, el creyente tiene una esperanza de gloria eterna en Jesucristo. No significa que no vayas a padecer. Después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué sabemos de esto? De que un cristiano sometido al padecimiento por causa de ser cristiano, después de eso se levanta mejor. Después de eso se levanta mejor. Lo bueno de Dios es que cuando a un cristiano le ocurre algo, lo que debemos pensar es, a veces, no todo tiene un sentido tan claro en el momento, pero después, mucho después, el Señor, en muchas circunstancias, te permite ver qué pasó, qué cambió en tu vida a partir de esta situación. A veces no tiene una cosa muy clara, pero no importa. Porque uno sabe que un átomo del universo no se mueve si Dios no lo permite. Un átomo del universo no reacciona con otro para formar cualquier compuesto si Dios no lo quiere. Así. ¿Se entiende lo que quiere decir? Eso es lo que todos debemos pensar en cualquier situación, en cualquier momento. ¿Sí? Nada está libre al azar porque justamente está del otro lado la poderosa mano de Dios. El sufrimiento entonces va a ser real, pero es temporal. Pero la obra final es de Dios. Y acá tenemos 4 promesas: perfeccionar, afirmar, fortalecer, establecer. Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es decir, un cristiano después de padecer se termina parando por una entereza que antes no tenía. Termina teniendo una fortaleza espiritual de la cual antes carecía y ahora puede ser más útil para la obra de Dios. Entonces, el sufrimiento no es una cosa de la que el cristiano deba huir, no es una cosa contra la que un cristiano deba negociar, sino que es una cosa que uno le debe padecer con fe, con gozo en el Señor. El Señor dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, amados hermanos, si han vivido un año lleno de ansiedad, esa circunstancia debe parar ahora mismo. El Señor nos dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta palabra, que Él tiene cuidado de vosotros, significa que Él está atento todo el tiempo al creyente. Es decir, Cristo, el Señor está atento todo el tiempo al creyente. Voy a decir, pero ¿cómo puede estar atento a mí todo el día? Sí, el Señor está atento a vos todo el día. Eso no significa que Él va a evitar que sufras, pero Él está atento a vos todo el día. Todo el tiempo sus ojos están puestos sobre sus santos. Todo el tiempo, y Él no evita que el sufrimiento venga, pero el Señor promete acompañarnos en ese sufrimiento y permitir que eso sea el elemento, que eso sea el cincel con el cual nos va formando la figura y a la imagen de Cristo. Un corazón humilde bajo la mano de Dios le da gloria al Señor. Entonces, si uno dijera, bueno, ¿cómo empiezo? Tenés que humillarte delante de Dios, tenés que nivelarte para abajo, considerarte de manera con cordura. Tenemos una esperanza futura en Jesucristo,
su gloria eterna, nos llamó a su gloria eterna. Entonces, debemos pensar y desconfiar a favor y no en contra. Cuando vemos que nos vemos tentados a diferentes situaciones, el creyente no debe pensar, Dios no me escogió, Dios está permitiendo esto para que sea destruido, mi pecado me va a destruir. No, si te arrepentís ahora a tiempo, si echas toda tu ansiedad sobre Él, entonces, confiando en que Él tiene cuidado de vosotros, entonces no tenés nada que temer, no tenés nada que temer. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice el versículo 11. Y terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificamos tu nombre en este día. Te damos gracias por tu palabra que ha animado y exhortado a los cristianos por todos los siglos, a estos judíos de la dispersión, judíos cristianos de la dispersión de Asia Menor hace 2000 años, y a todos nosotros aquí hoy, Señor, en el año 2025. Ayúdanos, Señor, a ser sobrios, a velar, a recordar que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ayúdanos, Señor, a resistir firmes en la fe, echando toda nuestra ansiedad sobre ti, recordando que tú no eres un Dios duro que siembras donde no sembraste, sino que tú eres un Dios bondadoso que nos llamaste a tu gloria eterna en Jesucristo y que tienes cuidado de nosotros. Te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.